Bienvenidos amigos, ¿cómo están? Reunidos una vez más en este nuestro encuentro semanal en La Raíz. Estudios Mesiánicos con Pablo Modernel en YouTube o en este momento por Tels TV, en vivo, saliendo al aire, con Esteban Morales del otro lado en los controles, a quien le damos o le enviamos un fraterno abrazo. No sé qué habré querido decir, que me salió esa palabra. Bueno, un gusto estar con ustedes. Hoy vamos a comenzar un nuevo estudio. Vamos a sumar un nuevo estudio a toda la serie que venimos armando. Te recuerdo, por si ves esto a través de mi canal de YouTube, te recuerdo que podés darle me gusta a los videos, suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que te lleguen semana a semana los nuevos videos. Y te explico que, bueno, los videos están arreglados o armados en una lista de reproducción, en listas de reproducción, para lo cual me está ayudando Esteban, y ahí vas a encontrar desde Mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis, La ternura del Jesús de las promesas, que son 4 videos, es una de las temáticas que dimos, Todo lo que será ya fue, paralelismo entre las plagas de Éxodo que ya fueron y los juicios de Apocalipsis que serán. Este video también tiene 4 partes. La oración es transformación, un estudio en 5 partes. Israel, su historia, nuestra historia, otro estudio que también es en 5 partes. Y ahora vas a encontrar en las listas de reproducción una nueva categoría que es variados, en donde vamos a ir subiendo aquellos videos que son como un solo viernes. Entonces ahí en la sección variados en este momento están subidos el video sobre el Seder de Pesaj, la cena pascual de nuestro Señor, y también está subido el video de la semana pasada que fue la reflexión sobre consumado es, la misericordia, atributo comunicable de Dios. Pero hoy iniciamos un nuevo video que va a aparecer en una nueva lista de reproducción, un nuevo estudio al que hemos dado el llamar las fiestas de Jesús. Porque me parece una forma interesante de llamar a este estudio que tuvo otros nombres. Yo les recuerdo que yo hace años que estoy en esta temática de lo mesiánico, de ir a la raíz judía de nuestro evangelio, y he compartido estos estudios en diferentes instancias y a veces con diferentes nombres. Y me pareció interesante esta vez nombrar este estudio, que en otro momento lo titulé de otra manera, las fiestas de Jesús. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver cuáles son las fiestas de Jesús y por qué son las fiestas de Jesús. Bueno, todo esto está contenido en el capítulo número 23 de Levítico. Cuando ustedes van al capítulo 23 del libro de Levítico en el Antiguo Testamento, ustedes van a encontrar 8 convocatorias, fiestas que los hijos de Israel deben guardar a perpetuidad. 8 convocatorias. Estas 8 convocatorias, después vamos a estar viendo en las presentaciones, de la presentación de PowerPoint, en las diapositivas, cómo las podemos agrupar. Generalmente, cuando se estudia este tema, se estudian 7 de estas convocatorias, porque yo también decidí incluir el Shabbat. El Shabbat, el día de reposo, que hoy es un día de reposo. Hoy viernes, a la salida de la primera estrella por la noche, el pueblo judío, generalmente, recuerden, enciende las velas y comparte el pan y el vino. Acá tengo una velita simbólica, no voy a prender 2 velas como hacen los judíos, sino solamente una en este caso. Bueno, hoy vamos a estar conversando sobre esta que es una de esas 8 convocatorias solemnes que los hijos de Israel deben guardar a perpetuidad. Pero no es la única, evidentemente. Después hay un detalle de 7 fiestas más, las cuales nosotros vamos a agrupar en 2 periodos, porque están las fiestas de la primavera y las fiestas del otoño. Y bueno, dice que son estas convocatorias o estas fiestas, que vamos a estar también estudiando el sentido etimológico de estos 2 términos, fiestas y convocatorias. Dice la palabra en Deuteronomio 23 que estas son fiestas o convocatorias que los hijos de Israel deben guardar a perpetuidad.
Nosotros precisamente en el estudio de Israel, su historia, nuestra historia, estuvimos viendo la relación que hay de la iglesia con Israel. Y vimos, entre otras cosas, que el nombre de Israel significa aquel por quien Dios lucha o el que lucha con Dios, lo cual nos remite a Jacob, que luchó con el ángel del Señor, esa teofanía, esa manifestación de Jesús antes de su encarnación en el vientre de María en el Antiguo Testamento. Y como luchó hasta tener la bendición de Dios, Dios le cambia el nombre a Jacob y le dice, no será más tu nombre Jacob, sino que será tu nombre de ahora en más Israel, que significa el que lucha con Dios o por quien Dios lucha. Y tiene una connotación de nobleza espiritual. Una persona inclinada hacia las cosas del Señor, una persona que busca de Dios, como Jacob, que en medio de todos los grandes defectos que él tuvo en su vida y sus sombras, era una persona que le ofrecía altares a Dios, le levantaba altares, buscaba a Dios, le importaba todo lo que se relacionara con Dios. Y bueno, estas son las fiestas que los hijos de Israel deben guardar a perpetuidad, los hijos de Jacob. Y nosotros, la iglesia de Jesucristo, somos Israel, porque la actitud de nuestro corazón es la misma que la de nuestro padre Jacob. Nosotros buscamos a Dios, nosotros estamos inclinados hacia las cosas del Señor. Por eso hay gente que en este momento se está tomando el tiempo de escucharme y de estar escuchando una reflexión sobre la Biblia en pleno siglo XXI y en el año 2021. Bueno, precisamente porque somos personas que estamos inclinadas hacia las cosas del Señor. Y en ese sentido ya somos Israel. Por lo tanto, el guardar estas fiestas y estas convocatorias no es un mandato para los judíos, como se pudiera malinterpretar, sino que es para todos los hijos de Israel. Y como vimos también en el estudio de Israel, su historia, nuestra historia, Israel es más que el pueblo judío. La iglesia de Jesucristo también es Israel, que no quiere decir que la iglesia sustituya a Israel. Esa es una teología que se llama teología del reemplazo, la cual yo no comparto. La iglesia no sustituye al Israel de Dios o al pueblo judío. Son el mismo pueblo, en cierta forma, pero son cosas diferentes. Es decir, hay un trato de Dios con el pueblo judío y hay un trato de Dios con su bendita iglesia. Evidentemente, hemos sido hechos uno en el Señor a través de la sangre bendita del Mashiach, del Mesías, vertida sobre el madero, pero son dos cosas, el pueblo judío y la iglesia de Jesucristo. Y nosotros podemos entender que la iglesia de Jesucristo no es el pueblo judío, pero sí es Israel, o que la iglesia también es Israel. Entonces, cuando la palabra dice en Levítico 23 que estas son las convocatorias y las fiestas que los hijos de Israel deben guardar a perpetuidad, está también diciendo que la iglesia debe guardar a perpetuidad. Y lo maravilloso es, esto nosotros lo vamos a ver a lo largo de todo el estudio, que históricamente la iglesia ha guardado estas fiestas. Las ha guardado en el sentido conceptual y en el valor intrínseco y profundo que ellas tienen desde lo que nos quieren transmitir y desde lo que nos quieren decir. La iglesia de Jesucristo, que tiene el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo de Dios, ha guardado, ha cumplido con este mandato de Levítico 23. Esto es lo primero que quiero decir. Tanto la rama de los católicos, que fue esa primera y única rama del cristianismo durante muchísimos siglos, los primeros 5 siglos de la historia del cristianismo, hasta que ya hacia el siglo V comienza a vislumbrarse lo que todavía 5 siglos después, en el siglo X, se va a dar y se va a concretar, que es la iglesia ortodoxa, la iglesia de Oriente, norte de África, Europa Oriental y Oriente. Esa es la iglesia ortodoxa. Entonces tenemos los católicos en el cristianismo, de ahí van a surgir los ortodoxos. Los católicos tienen como máxima autoridad al Papa en la tierra, los ortodoxos tienen patriarcas, un par de patriarcas. Esto surge oficialmente en el siglo X, pero ya en el siglo V comienza la división con Roma. Y después, en el siglo XV, vamos a tener a Martín Lutero, Calvino, todo lo que es la reforma protestante,
estos pensadores de Alemania, de Suiza, también tenemos un pensador muy importante en Escocia. Bueno, y va ahí a surgir lo que va a ser el protestantismo. Y estas tres ramas son las grandes ramas del cristianismo: católicos, ortodoxos y protestantes. Bueno, cada una de estas ramas, con las diferencias que cada una de ellas pueda plantear, ha guardado, como Iglesia de Jesucristo, estas 7 convocatorias solemnes, 8 si le subamos el Shabbat, a lo largo de los siglos. Es decir, que la Iglesia ha cumplido con esto, ¿verdad? Hoy día, dentro de lo que pudiera ser el mover protestante, o de pronto una cuarta línea del cristianismo, podríamos hablar del movimiento judío-mesiánico, donde hay un énfasis muy marcado en guardar y observar estas celebraciones con muchas de las características litúrgicas que son típicas del pueblo judío. Y muchas veces estas personas de estos grupos mesiánicos critican demasiado a la Iglesia cristiana, católica, ortodoxa o protestante, por decir como que no han respetado el guardar estas fiestas o que no las están guardando. Pero no es exacto eso. Los grupos mesiánicos que plantean esto, que no son todos, no son todas las líneas mesiánicas, judío-mesiánicas, pero las que lo plantean, lo que quieren decir es que en la forma litúrgica, en la liturgia, sí, en efecto, la Iglesia cristiana no guarda litúrgicamente como los judíos algunas de estas celebraciones, pero conceptualmente las guarda. ¿Por qué? Porque si bien son las fiestas que la Iglesia o los hijos de Israel tienen que guardar a perpetuidad, no son las fiestas de la Iglesia, son las fiestas de Dios, son las fiestas del Eterno. Y como nosotros veremos, son las fiestas de Jesús. Por eso el nombre del taller, el nombre del estudio, son las fiestas de Jesús. Porque nosotros vamos a ver cómo el corazón de cada una de estas fiestas es el Mesías. La figura mesiánica es el corazón de cada una de estas fiestas. Por eso, si hay algún judío viendo este estudio, y es un judío que todavía no cree en Jesús como el Mesías prometido de Israel, igual el estudio le puede ser muy interesante, porque lo que ese hermano judío va a entender es que en efecto el corazón de cada una de estas fiestas es el Mashiach, la figura del Mesías, del ungido. De pronto, ese hermano judío todavía no cree en el Señor Jesús y no cree que Jesús es el Mesías, pero no importa. Si está en un error, ya se le va a caer el velo y va a creer. Y si nosotros estuviéramos en un error, y si Jesús no fuera el Mesías, de todas maneras es muy interesante que por supuesto el Señor Jesús es el Mesías, lo confieso en este mismo momento, pero lo planteo como una hipótesis, ¿no? Si así no fuera, de todas maneras lo que no se puede negar es que el corazón de cada una de estas fiestas en el judaísmo es la figura mesiánica. Lo importante de que los judíos observen estas fiestas es en relación con el Mesías. No se puede separar la observancia de las fiestas de la figura mesiánica. Y eso es glorioso. Y a su vez, como yo expliqué que aparte del Shabbat, las otras 7 fiestas pueden estar divididas en 2 partes, las fiestas de la primavera y las fiestas del otoño, según el calendario del hemisferio norte en Israel, las fiestas de la primavera hacia marzo u abril y las fiestas del otoño hacia septiembre u octubre, porque es contrario a lo que sería en el hemisferio sur, ¿verdad? La primavera, marzo-abril, el otoño, septiembre-octubre. Y entonces, estos 2 grupos en los cuales vamos a ver que se pueden dividir estas 7 fiestas solemnes, aparte del Shabbat, estos 2 grupos de 7 fiestas, divididos así, nos están hablando de el Señor Jesús o del Mashiach, para quien no cree que Jesús es el Mesías, nos están hablando del Mesías en 2 etapas. En una primera etapa, las fiestas de la primavera, marzo-abril, el Mesías, lo que se conoce en hebreo como el Mashiach ben Yosef, el Mesías hijo de José, no hijo de José el esposo de María, sino hijo de José, el José de Egipto, el hijo de Jacob, el nieto de Isaac, el bisnieto de Abraham. Entonces, hay una etapa del Mesías, en el proceso y en lo que el Mesías viene a hacer a la humanidad, hay una etapa que es la etapa de Yeshua o el Mashiach ben Yosef, el Mesías hijo de José.
que tiene que ver con el siervo sufriente. Y hay 4 fiestas de Israel, 4 fiestas en el judaísmo, las fiestas de la primavera, que nos hablan de Jesús o del Mashiach en su aspecto de Mesías sufriente. Mientras que hay 4 fiestas más, que son las fiestas del otoño, 3 fiestas más, las fiestas de septiembre u octubre, las fiestas del otoño, que se vienen ahora en breve, que ellas nos hablan de el Mashiach ben David, el Mesías hijo de David, y remiten a lo que es el Mesías en una etapa no como siervo sufriente, sino como rey. Para nosotros los cristianos, esta división de las fiestas teniendo que ver con el Mashiach ben Yosef, el Mesías hijo de José, el siervo sufriente, y el Mashiach ben David, el Mesías hijo de David, el rey glorioso y venidero, evidentemente esto nosotros los cristianos lo concatenamos con la primera venida de Jesús a morir en la cruz en el Calvario y la segunda venida de Jesús en las nubes del cielo. Recordemos que esto no es un invento del cristianismo, no es un invento de la Iglesia Católica, ni mucho menos un invento de los primeros cristianos, los apóstoles, los discípulos, quienes escribieron el Nuevo Testamento. Porque si tú vas al Antiguo Testamento, hay muchísimas profecías que nos hablan de un Mesías en un aspecto de siervo sufriente y un Mesías en un aspecto de rey venidero. Lo más claro lo podés descubrir en Daniel. El profeta Daniel, en 2 de sus capítulos, capítulos 9 y capítulo 7, habla por un lado de la muerte del Mesías príncipe. Daniel en el capítulo 9 habla de la muerte del Mesías príncipe. Está hablando de la crucifixión del Mesías, está hablando de esa etapa de siervo sufriente, el Mesías como siervo sufriente. Pero el mismo profeta Daniel, 2 capítulos antes, en el capítulo 7, habla del Mesías que viene en las nubes del cielo. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Hay un Mesías príncipe que muere y hay otro que viene en las nubes del cielo? No, es el mismo, es uno solo. Solo que hay 2 etapas. Hay una etapa de siervo sufriente, Isaías 53, y hay una etapa de Mesías príncipe que viene a reinar y a instaurar en el planeta Tierra lo que se conoce como el milenio, el reino milenial de paz. Lo que los cristianos todavía estamos esperando, la venida de nuestro Señor en las nubes del cielo. Tanto la Iglesia Católica como la Iglesia Ortodoxa como la Iglesia Protestante espera el regreso del Señor en las nubes del cielo. El pueblo judío está esperando a su Mesías como un rey también, y como ellos todavía no han reconocido a Jesús como el Mesías, evidentemente ellos en el momento que Jesús se manifieste en el cielo, ahí van a entender que Jesús es el Mesías, pero que no solamente hay una etapa de Yeshua ben David, o Jesús el hijo de David, el rey venidero, sino que hay una etapa previa que es la de Yeshua ben Yosef, Jesús el hijo de José, el José de Egipto, el siervo sufriente. Y las 7 fiestas solemnes que los hijos de Israel deben guardar a perpetuidad nos hablan de esto, del Mesías. El corazón de las fiestas es el Mesías. En estas 2 etapas, en estos 2 aspectos, siervo sufriente, rey venidero. Por eso podemos bien decir, denominar o llamar a este estudio las fiestas de Jesús. Es importante entender, antes de entrar a analizar cada una de las fiestas, que es muy rico, muy profundo, pero es importante entender el por qué nosotros estamos estudiando esto. Si vamos a la presentación de PowerPoint, para ver un poquito todo esto en imágenes, la primera es las fiestas de Jesús, perfecto Esteban, Levítico 23. Ustedes recuerden, Levítico capítulo 23, ahí ustedes van a encontrar estas 8 convocatorias solemnes. Levítico capítulo 23, las fiestas de Jesús. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a tener detalladas estas 8 celebraciones. La primera es el día de reposo, el Shabbat, sobre la que vamos a estar estudiando, indagando, profundizando hoy. Después van a venir 4 fiestas más, que son las fiestas de la primavera, marzo-abril, Pascua, panes sin levadura, primeros frutos y Pentecostés. Y después van a venir las fiestas del otoño, septiembre-octubre,
que son Año Nuevo, Día de la Expiación y los tabernáculos. Manteniendo ahí la diapositiva, las volvemos a leer y a repetir para internalizarlas. Día de reposo, el Shabbat. Pascua, panes sin levadura, primeros frutos y Pentecostés. Las fiestas de la primavera, marzo-abril. Año Nuevo, Día de la Expiación, los tabernáculos, las fiestas del otoño, septiembre, octubre. Si vamos a la siguiente diapositiva, vamos a tener el nombre en hebreo de estas fiestas en una ilustración muy curiosa porque aparece acostada la menorá, el candelabro de 7 velas que se encontraba en el tabernáculo y el templo, ordenado por Dios con este específico diseño a Moisés. Y bueno, acá, muy ilustrativo, encontré esta ilustración, valga la redundancia, que nos habla de que, bueno, dice ahí, ¿sabías? Dice acostadito, ¿no? Que no son las fiestas de los judíos, sino son las fiestas y está escrito el nombre de Dios en hebreo, Yod Hei Vav Hei. Son las fiestas de Yahweh. Levítico 23, a partir del versículo 2. Habla a los hijos de Israel, ¿verdad? Y diles que guarden estas convocatorias, estas fiestas. Y aparecen ahí la lista. Pesaj, que es la Pascua, Hamatzah, que es el pan sin levadura, y su forma plural sería Hamatzot, los panes sin levadura, Bikurim, o Yom HaBikurim, que es el primer fruto, los primeros frutos, que es un día específico, muy interesante. Esto tiene que ver con la resurrección de Jesucristo, el domingo de gloria. Luego tenemos Shavuot en el centro del candelabro, que es Pentecostés. Shavuot es Pentecostés. Luego tenemos, y ahí se acaban las fiestas de la primavera. Y las tres últimas son las tres fiestas del otoño. Yom Teruah, hoy día conocido como Rosh Hashanah, el día que es el comienzo del año calendario, digamos, en Israel. Luego tenemos Yom Kippur, que es el día del perdón, 10 días después de Yom Teruah, donde hoy día los judíos ayunan, oran, perdonan a todo el que les haya ofendido. Y finalmente tenemos Sukkot, 5 días después de Yom Kippur, que es la fiesta de los tabernáculos. Es decir, que estas tres están muy enrabadas. Yom Teruah, Año Nuevo, Yom Kippur, el día del perdón, y Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Y a su vez estas últimas tres son las fiestas del otoño, que remiten a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, como lo vamos a ir aprendiendo a lo largo del estudio. Así que repetimos: Pesaj, Hamatzah, Bikurim, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot. Esa palabra que aparece ahí significa día en hebreo. Yom Teruah, el día del sonar de la trompeta, porque Teruah es el sonar de la trompeta. Yom Kippur, el día de la expiación, hoy día conocido como el día del perdón. Y si vamos a la siguiente diapositiva, tenemos el versículo específico de Levítico 23 que dice: habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Dios, las cuales convocaréis como santas convocatorias, serán estas. Y ahí yo puse en verde el término fiestas, está abajo, en hebreo es Moadá. En la concordancia Strong, que ya expliqué, que es un gran hebraísta que tiene todo este diccionario hebreo, en la concordancia Strong, que tiene casi 9.000 palabras, la palabra 4.150 es la palabra Moadá, que está escrita ahí en hebreo, y que recuerden que el hebreo se lee al revés que el español, digamos, de derecha a izquierda. Moadá, que significa tiempo señalado. Entonces, las fiestas solemnes de Dios son tiempos señalados de Dios. Moadá. Fiestas es Moedim. Acá aparece el término en singular, Moadá, tiempos señalados. Las fiestas que Dios nos manda a guardar son tiempos señalados, parte de un plan profético del Señor. Y si seguimos leyendo, dice, las cuales convocaréis como santas convocatorias. El término convocatorias, ahí en amarillo, lo que aparece en hebreo en
texto sagrado original es Mikra, la palabra Mikra, que es la número 4744 en la concordancia Strong y que significa repaso. Es decir, que estos tiempos señalados de Dios tienen que ser convocados por la Iglesia como santos repasos, como repasos de lo que ha sucedido y de lo que sucederá. Y en realidad, por eso, si seguimos a la siguiente diapositiva, aparece ahí un poco el por qué estudiar este tema. Bueno, porque contiene verdades espirituales respecto a nuestra salvación, lo que podría ser una aplicación soteriológica de las fiestas. La palabra soter en griego es salvación, salvador, salvación. De ahí viene este término soteriológica, aplicación soteriológica, es decir, tiene que ver el estudio de las fiestas con la salvación de nuestras almas. En manera especial las 4 primeras fiestas, que son las del otoño, marzo-abril, y que hablan de la primera venida del Señor, que vino a rescatar nuestras almas y a darnos vida eterna. Hay una aplicación soteriológica de estas fiestas. Pero también, dice a continuación, porque contienen verdades espirituales respecto al reino milenial, a lo que va a venir todavía sobre la historia de la humanidad. Y esa es la aplicación escatológica. Es decir, que estas fiestas tienen una aplicación para la salvación de nuestras almas y una aplicación sobre el tiempo por venir aún en la historia de la humanidad. Aplicación escatológica que en manera especial la vamos a observar en las últimas 3 fiestas, las del otoño, las de septiembre-octubre. Y en la siguiente diapositiva tenemos lo que yo les decía hoy. Tenemos las primeras fiestas relacionadas con Yeshua ben Yosef, Jesús, el hijo de José, el Jesús siervo, con esta imagen tomada de la película La Pasión de Mel Gibson, con esta maravillosa actriz que interpreta a María y Jesús cuando lo bajan de la cruz. No sé si ustedes vieron la película, pero es sublime ese momento. Además, ella hace la piedad de Miguel Ángel. Ustedes habrán visto la escultura famosa de Miguel Ángel con María y Jesús entre sus brazos. Bueno, Mel Gibson reproduce la piedad, esa escultura famosa de Miguel Ángel, en el momento en el que bajan a Jesús de la cruz en la película. Es sublime. Vos la ves a María con Jesús y ella que queda con las manos así, como caídas. Eso es la piedad, es la escultura, es de un nivel artístico sublime realmente. Ese momento de la película cuando María con Jesús así todo ensangrentado es la reproducción de la piedad, maravilloso. Y la otra imagen en la diapositiva es Yeshua ben David, Jesús el hijo de David, el Jesús rey. Y bueno, encontré esta imagen de un Cristo ahí glorioso viniendo, uno podría decir, a través del sol, a través de las nubes del cielo, un Cristo muy bello, por cierto, además. Así que ahí está el tema de la primera y la segunda venida del Señor, contenido en estas fiestas. Y ahora sí ya podés volver a mí, Esteban. Entonces, el tema es, a ver, si yo desconozco estas fiestas, estos Moedim, estoy desconociendo entonces estos tiempos señalados. Si yo desconozco estas fiestas, estas convocatorias, estas Mikra o Mikrot, estoy desconociendo estos repasos que Dios por algo me los manda a hacer vez tras vez, para que yo no pierda mi identidad. Y por lo tanto, si yo desconozco estas fiestas, yo lo que estoy desconociendo es el calendario profético de Dios. Porque estas fiestas nos hablan del calendario profético de Dios. Más todavía, estas fiestas nos hablan de la historia de la humanidad. La historia de la humanidad desde el pecado de Adán hasta la restauración de todas las cosas en el tiempo apocalíptico, de Génesis a Apocalipsis. Entonces, ¿cómo uno va a negar estas fiestas? ¿Cómo no vamos a estudiar estas fiestas? ¿Cómo no vamos a vivir estas fiestas? Y como dije, conceptualmente e históricamente, la Iglesia cristiana siempre las ha guardado. Y obviamente, tenemos al Ruach HaKodesh, tenemos al Espíritu de Dios.
Entendemos la importancia de guardar estas fiestas, estos tiempos señalados por Dios, estos repasos que tenemos que hacer. Voy a repetir entonces que las fiestas son el Shabbat, o el día de reposo, pero el Shabbat, que es la que vamos a estudiar hoy en detalle, no es solamente el sábado. Sí, hoy es viernes, hoy viernes a la noche, todos los judíos en el mundo, en Israel y en la diáspora, encienden 2 velas a la salida de la primera estrella, porque evidentemente ellos celebran el Shabbat. Y esto va a durar hasta mañana a la noche, que ellos terminan con una gran celebración, los más ortodoxos, una gran cena del Shabbat que se llama Melabé Malkaj, y sobre el final de hoy vamos a ver un video, quédate ahí, por favor no te pierdas este video, que vamos a ver un minutito de un video que es de película, cómo ellos celebran el Melabé Malkaj, la cuarta comida del Shabbat, esa gran fiesta que tiene un carácter mesiánico, y descubrí este video que es una perla, donde canta un compositor judío llamado Yehuda Green. Entonces, bueno, evidentemente todos los judíos en el mundo celebran el Shabbat, pero esta celebración que Dios manda guardar, esta fiesta, este tiempo señalado, el Shabbat, no solamente es cada sábado, sino también un año cada 7 años. Vamos a ver que Dios mandaba a Israel tomar un año cada 7 y todo ese año es un Shabbat. Entonces Shabbat no es solamente el día sábado, Shabbat es todo un año cada 7 años que tiene que ser apartado para Dios. Y no solamente eso, sino que un año cada 49 años, lo que se conoce como el jubileo, también es un Shabbat. Todo ese año 49, que es el año del jubileo, es un Shabbat. Entonces nosotros, más que estar preocupados por entender a ver si celebro el Shabbat el sábado o el domingo, o el viernes de noche o el lunes de mañana, lo que yo tengo que entender es que Shabbat es un concepto y hay que guardar el Shabbat no es solamente guardar el día sábado, sino que es guardar un año entero cada 7 años, un año entero cada 49 años, e inclusive los feriados. Porque nosotros vamos a ver que hay algunas de las otras fiestas que también se consideran, amén de ser esa fiesta, se consideran un Shabbat o un Shabbatón, un gran feriado, un gran día de celebración. Entonces el Shabbat es algo muy profundo, que no es solamente decir, ay, tengo que estar esperando que salga la primera estrella para encender las velas, para partir el pan y el vino y no moverme de mi casa, porque si no, no soy santo. Y esta es la forma y es la única forma de honrar el Shabbat y de honrar a Dios. No, el Shabbat es una cosa mucho más profunda. Se honra a Dios de una manera muy profunda. Por supuesto que podemos, si tenemos la convicción de encender las velas, partir el pan y el vino, la jalá, como se le dice en hebreo, a ese pan que ustedes habrán visto muchas veces, que es como una trenza, con todo ese rico simbolismo que tiene, participar del vino, gloria a Dios. Y si vos querés guardar el Shabbat un sábado, guardalo, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Los famosos motivos de conciencia, ¿no? Uno guarda, otro no guarda. Bueno, el que guarda no critique al que no guarda, y el que no guarda no menosprecia al que guarda, ¿no? Es decir, a mí nadie me tiene que considerar menos santo si yo me guardo el día del Señor, yendo a la iglesia, etcétera, los domingos. Pero yo tengo que respetar si hay hermanos en la iglesia que dicen, bueno, mira, yo quiero guardar el Shabbat. Y yo quiero guardar el Shabbat en Shabbat, un sábado. Bueno, yo lo tengo que respetar. Puedo no compartirlo, pero lo tengo que respetar. No lo tengo que menospreciar a ese hermano. Y ese hermano no me tiene que juzgar a mí si yo, en lugar de específicamente guardar el Shabbat el sábado, lo guardo el domingo. Y entrego en manera especial ese día para el Señor. Hay un tema acá de concepto que está muy claro en la palabra, cuando Shabbat no es solamente un sábado, sino, como vamos a ver, y lo vuelvo a repetir, todo un año puede ser un Shabbat, un feriado también puede ser un Shabbat. Después viene la Pascua, y ahí sí entramos en lo que son las 7 fiestas, las de la primavera y las del otoño. La Pascua, marzo-abril, en el mes primero, que es nuestro equivalente de marzo-abril, en el día número 14 de ese mes, 14, 2 veces 7, no es casualidad, pero bueno,
el día 14 de ese mes, que es como marzo-abril en el calendario gregoriano, recuerden que los judíos seguían por un calendario lunar o semilunar, mientras que el calendario gregoriano es solar. Por eso ellos celebran estas celebraciones, valga la redundancia, en diferentes fechas cada año, no en una misma fecha, porque el calendario lunar hace que la fecha caiga, bueno, más o menos en la misma época, pero puede ser marzo o abril. En el día 14 de ese mes del calendario judío, ellos abren el inicio del Shabbat, la Pascua, que es la primera fiesta del calendario religioso, porque hay dos calendarios, calendario religioso y calendario anual, cronológico, diríamos. Luego viene los panes sin levaduras, Hag HaMatzah, que es desde el día 15 al día 21 de ese mismo mes. Entonces, el día 14 vos empezás la Pascua, que dura una semana. Y al otro día, el día 15, ya ahí también empezás la celebración de los panes sin levadura, que se celebra toda la misma semana de Pascua. Es decir, que van muy juntas la Pascua y los panes sin levadura. Después tú vas a tener Yom HaBikurim, los primeros frutos, que es el día después del Shabbat de la semana de Pesaj. Es decir, un domingo. El domingo después del Shabbat de la semana de Pesaj es Yom HaBikurim o los primeros frutos. ¿Qué sucedió el domingo? Nuestro Señor resucitó. Y cuando veamos esta celebración, la vamos a concatenar con ese hecho. Luego va a venir 7 semanas después, Pentecostés, todavía en primavera. Y después, varios meses después, en las fiestas del otoño, septiembre-octubre, viene Yom Teruah o Rosh Hashanah o Año Nuevo, el primer día del mes séptimo, y ahí sí tenemos el primer día del primer mes del calendario, digamos, cronológico. Hay un calendario religioso que se abre con la Pascua, pero después va a haber un calendario como el 1 de enero en Occidente, que el pueblo judío lo celebra en Yom Teruah o Rosh Hashanah. Es el primer día del mes séptimo. 10 días después va a venir Yom Kippur, día de la expiación o día del perdón, y 5 días más tarde va a venir Sukkot o los tabernáculos, o también conocido como la fiesta de las naciones, que es una festividad que dura 7 u 8 días. Son las fiestas del Eterno, las fiestas de la primavera y del otoño. Así que bueno, vamos a entrar ahora en el Shabbat. Y hay una diapositiva ahí que yo puse en la PowerPoint muy típica de lo que sería un Shabbat o de lo que son los elementos del Shabbat. En la PowerPoint Presentation, la diapositiva 7, gracias Esteban, tiene una foto de un cáliz donde se está sirviendo vino y unos panes cuadraditos que son precisamente los matzot o la matzá, el pan sin levadura. Y al costadito nosotros vemos la jalá, el pan típico que los judíos comen, con las 2 velas que se deben encender en toda casa judía, en todo hogar judío, cada viernes a la noche con la salida de la primera estrella para celebrar el Shabbat, el día de reposo. Y mientras todavía mostramos la diapositiva, yo les voy a leer Levítico 23:3. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación, santo repaso. Ningún trabajo haréis, día de reposo es del Señor, en donde quiera que habitéis. Aleluya, Levítico 23:3. Este texto tiene mucho que ver con otro pasaje que es Éxodo 20, versículos 8 al 11, en donde se refrenda este mandato bíblico de guardar el Shabbat, y hay 4 verbos claves en este otro pasaje que vamos a leer, que son recordar, guardar, bendecir y santificar. Son los 4 pilares del Shabbat, dice el judaísmo. Recordar, guardar, bendecir y santificar. Y el judaísmo se basa siempre en los textos bíblicos. Tiene tradiciones, esto ya lo hemos estudiado, tiene tradiciones, pero que siempre están sustentadas en pasajes bíblicos. Entonces los judíos dicen, bueno, el Shabbat tiene 4 pilares.
Recordar, guardar, bendecir y santificar. ¿Pero esto es un capricho de los judíos? ¿Es un capricho del judaísmo? No, esto lo dice la Torá y por eso los judíos lo aplican. El pasaje de Éxodo 20, versículo 8 al 11, dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna. Y ahí está el primer verbo, descansar, ¿verdad? No hagas en él obra alguna, descansar. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Atento con esto. Antiguo Testamento, Éxodo 20, y el Señor está diciendo que el Shabbat lo va a guardar el judío o el israelita, pero aún lo va a guardar el extranjero que viva con un judío o con un israelita. Siempre los preceptos de Dios son para toda la humanidad. Entonces, descansar. Pero por supuesto que para descansar, para no hacer ningún trabajo y de esa manera estar guardando el Shabbat, primero tenemos que recordarlo. Por eso recordamos el Shabbat para apartarlo y en él descansamos o lo guardamos. Recordar y guardar, los dos primeros verbos. Y continúa el pasaje: porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó, lo apartó. Bendecir y santificar, bendecir y apartar. Entonces ahí en este texto están estos 4 verbos: recordar, acuérdate del día de reposo; guardar, no hagas en él obra alguna; bendecir, el Señor bendijo el día de reposo; y santificar, y lo santificó. Los 4 pilares del Shabbat. Esta celebración es la primera que el Señor ordena a Moisés en el tabernáculo de reunión en el desierto, Levítico 1:1, pero que tiene su prefiguración ya en Génesis, en el relato de la creación, porque todos recordaremos Génesis 2, versículos 2 y 3, cuando dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Esto está en Génesis, Bereshit, se dice en hebreo Génesis, Bereshit, capítulo 2, versículos 2 y 3. El término Shabbat significa cesar. Viene de una raíz, Shabbat, que significa desistir del ejercicio, es decir, descansar. Hacer cesar, guardar el día de reposo, quieto, reposar, parar. Y tiene otras acepciones. Los exégetas, los estudiosos de la palabra, explican que Dios reposó el séptimo día porque su obra había sido completada. No había nada que agregar ni nada que quitar. El estado era perfecto. Para nosotros, el descanso, el cesar en nuestras actividades una vez a la semana, es concebido como el reencuentro con nosotros mismos, dicen los judíos. El descansar una vez a la semana es concebido como el reencuentro con nosotros mismos, nuestra esencia y nuestra plenitud humana. Miren qué hermoso esto. Ese día dejamos de ser un animal que lucha por su supervivencia, la conquista del espacio y el poder, para preguntarnos cuáles son los fines para los cuales vivimos. Y vaya si la sociedad hoy día no necesita este tiempo, este parate. Y gloria a Dios que los cristianos lo hacemos, porque hay congregaciones que se reúnen los sábados o los viernes de noche, pero en general la cristiandad en el mundo se reúne el domingo. Y el cristiano practicante el domingo guarda el Shabbat, para, y logra este objetivo. Deja de ser ese animal que lucha por la supervivencia, la conquista del espacio y el poder, para preguntarse cuál es el fin para el cual vivo. Porque cuando yo paro un domingo, y cuando voy a la misa, si soy católico, o cuando voy a la celebración ortodoxa, o cuando voy al culto o al servicio, si soy protestante,
Estoy preguntándome cuál es el fin para el cual vivo. Estoy haciendo un tiempo para lo que es importante en la vida. Dejo de ser ese animal que está trabajando toda la semana. Dejo a un lado la lucha por el poder, por lo material, y hago un tiempo para Dios, para lo espiritual. El psicoanalista norteamericano, nacido en Alemania, Erich Fromm, expresa esto. Miren qué maravilla. Él tiene un escrito que es tener o ser, y de ahí está sacada me sale esta quote en inglés y no me sale en español, esta cita. El Shabbat es un día de alegría porque ese día el individuo es plenamente él mismo. Ese día el individuo es plenamente él mismo. Entonces es un día de alegría. Por ello el Talmud llama al Shabbat la anticipación del tiempo mesiánico, que es el milenio, y al tiempo mesiánico, al milenio, el Shabbat interminable. El día en que la propiedad, el dinero y la aflicción y la tristeza son tabú. Un día en que es abolido el tiempo y solo domina el ser puro. Un día en que es abolido el tiempo y solo domina el ser puro. Esto lo dice Erich Fromm en Tener o Ser, y está diciendo que guardar el Shabbat nos está anticipando a lo que va a ser el milenio cuando estemos con el Señor en forma permanente, después que Él venga en las nubes del cielo, como Yeshua ben David, Jesús el hijo de David, el rey venidero. Y en el tiempo milenial sabemos que va a ser abolido el tiempo y solo va a dominar el ser puro. Les cuento que el judío fiel se abstiene hoy día, cada Shabbat, de toda clase de trabajo, labor o negocio, porque el sábado es un día santo, apartado, un día de introspección y regeneración moral, parecido a lo que le pasa a los cristianos el domingo en general. Un día para atender a las exigencias de su relación con Dios y con su prójimo. Esta celebración tiene, por lo tanto, una connotación ético-social más allá de la religiosa. No es solo ir a la iglesia, es el estado en el cual te pone ir a la iglesia y lo que logra en vos, lo que obra en vos el ir a la iglesia, el cambio que obra en vos, que después va a afectar también al prójimo y por lo tanto a toda la sociedad. Ellos, los judíos, cierran todo en el Shabbat, ¿verdad? Prácticamente el país se detiene. Nosotros queríamos volver a Israel, yo tengo el sueño de volver a Israel, y los que nos estarían, una persona allá de Israel que sabe mucho y entiende mucho de viajes, dice, bueno, pero no vengan acá un domingo, lleguen, no vengan acá un sábado, lleguen un domingo, porque si llegan el sábado al aeropuerto de Tel Aviv, la mitad de las cosas están cerradas, hay muchas cosas que no van a poder hacer, vengan un domingo, porque el país se paraliza el viernes y durante todo el sábado, el viernes después del mediodía y hasta el sábado inclusive. Cuando en una de las oportunidades que fue a Israel, el segundo viaje, un rabino joven, pero muy conservador, nos dio una charla, y esto también de alguna manera lo compartió desde otra arista la guía turística que tuvimos, Patricia, que era una estudiante de arqueología avanzada, y tanto Patricia como este rabino, desde su experiencia judía, nos compartieron que el Shabbat es algo muy positivo, porque vos sí, pasás un poquito de estrés el viernes porque tenés que dejar todo pronto, porque cuando sale la primera estrella tiene que estar la comida pronta, la casa limpia, vos tenés que estar bañado, perfumado, peinado, todo pronto para sentarte a la mesa y disfrutar en familia. Entonces hay un poquito de estrés, pero después es divino, porque es como que vos te olvidás del mundo, ¿entendés? Te sentás con tu familia, estás ahí compartiendo el pan y el vino, amén de la rica comida que comas, pero digo, el pan y el vino que es toda una simbología mesiánica también. Entonces vos imaginate, es como hacer un parate y tener un tiempo para vivir en familia, inclusive es muy rico para la pareja, en manera especial para el matrimonio, porque después de estar compartiendo toda esa instancia de intimidad, de relajación en la mesa con los niños, con los hijos, con otros familiares,
Bueno, cuando llega el momento de la intimidad, esa noche, entre el esposo y la esposa, están descansados, están contentos, están felices, están relajados. Y todo eso ayuda hasta en el momento de la relación sexual e íntima. Es decir, que es riquísimo realmente el tema del Shabbat, ¿no? Guardar el Shabbat. Y por supuesto, al otro día también es un día el hecho de saber que al otro día no tengo que madrugar, que a menos que decida ir a la sinagoga, que tengo mi tiempo para estar en familia, que estoy tranquilo, hasta que en su momento iré a la sinagoga. Entonces es muy positivo esto, y muy saludable, no solo también hasta para nuestro cuerpo. Fisiológicamente saludable, por supuesto que es saludable para nuestra alma, nuestra psiquis, es saludable para nuestro espíritu también. En cuanto a las tradiciones como el encendido de velas o el compartir el pan y el vino, son costumbres adquiridas a lo largo de los siglos para acompañar la celebración, si bien no son ordenadas por Dios, pero sí presentan un valor cultural. Las velas, por ejemplo, esas 2 velas que se prenden en Shabbat, tipifican el calor del corazón de la familia. El calor del corazón de la familia. Por eso la mujer es la encargada de encenderlas, porque la mujer es el calor del corazón de la familia. Amén de ser una forma simbólica de redimir el pecado original de Eva. Como Eva es la primera que le crea a la serpiente, el hecho de que la mujer en el judaísmo encienda las velas en Shabbat es una forma simbólica de redimir el pecado de Eva. Pero por otro lado, según la promesa edénica de redención de Génesis 3:15, el Mesías, la luz del mundo, llegaría a través de una mujer, María, cuya simiente heriría la cabeza de la serpiente. El Mesías nació de una mujer judía llamada María o Miriam, como se dice en hebreo. El tema es que yo amo el nombre María. Para mí María es el nombre más hermoso. Entonces, el Mesías nació de una mujer llamada María, y la mujer es la que trae la luz al mundo, porque María dio a luz al Mesías, engendrado en su vientre en forma sobrenatural por el Ruach HaKodesh, que vino y la cubrió con su sombra, según lo relatan los evangelios. Nosotros ahora le voy a pedir a Esteban que vaya aprontando el video, porque, como les digo, los judíos van teniendo esta primera cena el viernes de noche, la primera comida del Shabbat, luego tienen el desayuno, el almuerzo, y a la tarde del Shabbat, mañana por la tarde, cuando el Shabbat termina, ellos tienen otra cena que es el Melavé Malkaj, conocido como la cena de la reina, porque le dicen al Shabbat la reina, y despiden ese día con una gran fiesta, con una gran cena, la Melavé Malkaj, la cena de la reina, también conocida como la cena de David, y es una cena que está dominada por la alegría, porque es como que, claro, vos tuviste todo el día de relajación, es como el final del domingo para el cristiano. Se levantó a la hora que quiso, se comió su comidita con su familia, tranquilo desayunó, tranquilo almorzó, fue a la iglesia, participó de el cuerpo y la sangre del Señor. Algunos lo hacen todas las semanas, otros no, pero bueno, eso depende. Y está en un estado de armonía, en familia, en plenitud, y claro, imagínate, el domingo de noche estás en una relajación total, estás en una plenitud total, física, psíquica y espiritual. Entonces es una fiesta. Por eso hay un video que quiero que muestre Esteban, un minutito y pico de este video, cuando lo tengas pronto, Esteban, para ver cómo ellos celebran, los judíos, el Melavé Malkaj, la cuarta cena, la cuarta comida del Shabbat. Así que, no sé, Esteban, si lo tenés.
Bueno, vaya forma de celebrar. Para mí ha sido un gran descubrimiento este compositor, Yehuda Green. Muy, 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 muy lindo, mucha energía, mucha alegría. Ustedes saben que, esto yo ya lo dije en otro estudio, pero yo soy docente, como ustedes sabrán, profesor de inglés, y nosotros aprendemos cuando en pedagogía que las cosas no se aprenden por decirlas una vez. Los estudiantes no aprenden las cosas por decirlas una vez. Por eso digo, muchas veces yo voy a repetir a lo largo de diferentes estudios determinados conceptos, y es la forma en la que los que me siguen las vayan internalizando y en algún momento ya no te las olvidas más. Yo ya lo dije esto, pero lo voy a repetir. En Hechos 20, el libro de los Hechos, capítulo 20, versículos 7 y 8, hay una famosa reunión vespertina a la tardecita en Troas. ¿Se acuerdan que dice, bueno, se la voy a leer? El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Hay quienes interpretan que cuando dice acá, bueno, lo dice en el griego, el texto griego, el manuscrito más antiguo hasta ahora encontrado, dice, cuando dice en español dice el primer día de la semana, en griego dice Endetin mia ton sabatón, que literalmente significa en el primero del sábado. Es decir, a la puesta del sol del sábado, es lo que nos da a entender el manuscrito griego. A la puesta del sol del sábado, a esta hora, la hora del video que veíamos, donde están celebrando la cuarta comida del Shabbat, la Melabé Malkaj, el apóstol Pablo empieza a disertar, que siempre en esas instancias y en esas cenas se diserta sobre temas mesiánicos, y claro, como digo, viviste todo el día relajado, descansado, estás contento, acabas de comer. Pablo empezó a extender su discurso, ¿verdad? Y se hizo muy largo el discurso hasta avanzada la noche. Que después está todo el insuceso del muchacho que estaba en la ventana, Eutico, y que cae, y que aparentemente habría muerto, pero que Pablo ora por él y es restaurado a la vida. Pero bueno, esa instancia, Pablo, el apóstol Pablo, estaba en ese momento con Eutico, con los demás apóstoles que estuvieran con él en esa instancia, estaban celebrando esto, el Melabé Malkaj, la cuarta comida del Shabbat, ¿verdad? Porque estaba dando inicio el primer día de la semana, que era el domingo. De hecho, esa fue una de las primeras razones, uno de los primeros factores que influyó en que la iglesia cristiana tomara muy tempranamente el domingo en lugar del sábado para guardarlo para el Señor. Se nos fue la hora y no pude decir las cosas más profundas que vinculan al sábado con Jesús. Pero la clase que viene te las cuento y seguimos avanzando en este estudio de las fiestas de Jesús. Él es la raíz de estas fiestas. Nos vemos.